hacer la paz en La Habana, hay que hacerla en Bogotá. Y eso no solo se refiere a la capital de la República, sino a otras ciudades y poblaciones del país, en donde este tema sigue generando una inmensa controversia. Parte del propósito de este ejercicio es hablar precisamente de esos temas complejos. De tal manera, lo que le he pedido a cada uno de los panelistas es una pequeña introducción para que nos digan, y comencemos con el tema de en qué estamos. Creo que nuestros panelistas no necesitan presentación, pero sin embargo, pues sabemos que tenemos a mi derecha a Sergio Jaramillo, a Humberto de la Calle, principales integrantes del equipo negociador en La Habana, y a David Bojanini, presidente del Grupo Sura, quien hablará como representante del sector privado. De tal manera que, sin mayor preámbulo, Humberto de la Calle, ¿en qué estamos? Buenos días a todos. Primero tengo que dar las gracias por esta acogida, que realmente es muy reconfortante. Estamos en un momento que realmente es especial, sin retórica, sin hipérbole. Ricardo lo dijo, la decisión unánime del Consejo de Seguridad de asumir las tareas de verificación y monitoreo de lo que falta del cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo de la dejación de armas es un momento crítico, es un impulso que yo creo que, sin atreverme a decir que sea irreversible, si quiero usar un símil que hace poco expresé en público, creo que es una especie de escalera eléctrica que sube ya de manera indefectible. No puede uno devolverse. El que no quiera llegar al final tendría que tirarse por la barandilla pagando un enorme costo político si lo hace. Luego yo creo que hemos recibido un impulso enorme, también un golpe de realismo, la presencia de Naciones Unidas como coordinador de la misión tripartita para brindar garantías a los colombianos, garantías también a quienes dejen las armas, de que van a poder ingresar a la política sin armas. Seguridad, creo que el siguiente reto que tenemos al discutir el que llamamos punto 3 en la agenda, que es el del fin del conflicto, es cómo lograr paz con seguridad. La paz no puede ser un reblandecimiento de la seguridad, al contrario, incluso es el momento oportuno para que los recursos que hoy se utilizan en la lucha netamente militar acudan a fuentes de inseguridad de muy variada índole que hay en Colombia. Yo creo que realmente, y con esto termino, para atender las recomendaciones de Ricardo de la brevedad, no estamos ya frente a la posibilidad de una paz chiquita, una paz de fusiles, una paz militar. Yo creo que el fin del conflicto es una gran oportunidad de una paz grande, una paz con inclusión, con más equidad, con protección del medio ambiente, con mejoramiento del campo, recuperación del campo como un elemento central para lograr una sociedad incluyente, sin autoritarismo, sin populismo, por una ruta de autoridad serena y tranquila que brindan las instituciones. Muchas gracias. Sergio Jaramillo, por favor. Yo agradezco también esta bienvenida tan calurosa que realmente nos da muchas fuerzas. ¿En qué estamos? Cuando firmamos con las FARC en el año 2012 un acuerdo que se llama el Acuerdo General, lo hicimos con una lógica de terminar el conflicto y acordamos 5 puntos sustantivos y 1 de procedimiento. Hasta ahora lo que hemos hecho es llegar a 4 acuerdos que tocan lo que consideramos son las condiciones que han permitido que la violencia continúe en el país o que tome otras formas, como ocurrió con el caso de la desmovilización de los paramilitares y el surgimiento de nuevos grupos. Eso es lo que queremos que no ocurra, que no haya un reciclaje de la violencia. Y por eso hay que crear oportunidades en el campo, abrir espacios de participación, tratar de manera inteligente el problema de los cultivos ilícitos y sobre todo atender a las víctimas. Eso ya lo hicimos. ¿Qué falta? Faltan los procedimientos para el mismo fin del conflicto que tienen la estructura de un verdadero pacto. Es decir, ustedes, señores de las FARC, dejan las armas de una manera ágil y creíble para los colombianos y nosotros nos comprometemos a garantizarles su seguridad, a facilitar su transición política y a crearle condiciones favorables para su reincorporación a la vida civil. Eso es difícil de hacer, en eso estamos. A eso contribuye enormemente, como ya explicó Humberto, la misión de verificación de Naciones Unidas, a dar esas garantías,
pero yo creo que ese no es el reto mayor. El reto mayor es entender que ese desarme de las FARC es una condición necesaria para el fin del conflicto y la paz, pero no es suficiente. Estamos ante una verdadera transición que nos pone unos retos que nunca hemos, creo yo, encarado de esa manera. El primero es un reto territorial, por la sencilla razón, primero que todo, que las FARC tienen un despliegue por todo el territorio, es una cosa de otra dimensión frente a lo que, entre otros, Ricardo, a comienzos de los 90 se hizo con las desmovilizaciones del M19PL, es una cosa de otra dimensión. Pero más que eso, el propósito de este proceso no es simplemente esa reincorporación, es la integración de todos esos territorios a la vida del país. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tenemos que, ya lo acaba de decir Humberto Lacalle, la paz tiene que ser una paz con seguridad, no solamente para las FARC, sino para las comunidades, la sociedad en los territorios. Tenemos que tener infraestructura. El país no solamente puede gastar en 4G, también hay que pensar en cómo vamos a hacer para llevar infraestructura a estas zonas rurales. Tenemos que llevar los mercados a esas zonas, de eso va a hablar, creo yo, David. Y tenemos que pensar en maneras más inteligentes de llevar la institucionalidad a los territorios, que yo creo que es el objetivo final de este proceso, institucionalizar el territorio, y en eso no hemos sido buenos históricamente, los gobiernos no han sido buenos en llegar a estas regiones, hay que montar un nuevo modelo. Rápidamente, 2 retos más: convivencia, tenemos que implementar lo que acordamos en materia de justicia, pero tenemos también que crear espacios de convivencia en los territorios, esa es la lógica del sistema integral que acordamos. Y digo yo, tenemos que hacer una especie de pactos, acuerdos de convivencia en las regiones, simplemente para dejarnos de matar, para decir, mira, aquí estos señores ya no son enemigos, están dispuestos a jugar por unas reglas de juego, entonces todos vamos en esta dirección. Por último reto, movilizar a la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir desactivar los miedos que existen, en parte por desconocimiento. Quiere decir movilizar a las comunidades y a la sociedad en las regiones para que se metan en esa construcción de la paz, como decimos, de abajo hacia arriba, lo que hemos llamado una paz territorial. Y quiere decir también que todos los demás que no viven en esos territorios se esfuerzan por participar. Hay que inventarse programas nuevos, llevar a los jóvenes a esos territorios, hablar con los niños. Ayer estuvimos en el Pozón, en Cartagena, hablando con los niños para que en sus casas se debata, porque yo creo, y con eso termino, que el mayor enemigo de la paz no son los críticos de la paz. La gente tiene todo el derecho a criticar y eso es bueno, eso es sano para nosotros. El mayor enemigo de la paz es la indiferencia, y en la medida en que todos nos metamos en esto, se discuta qué paz queremos los colombianos, yo creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias. David Bojanini, por favor. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que si bien soy un empresario, no puedo decir que represento a todos los empresarios. Quisiera hacerlo y quisiera que todos los empresarios estuvieran de acuerdo con muchas de estas posturas que les voy a presentar. En primer lugar, apoyo el fin del conflicto y apoyo la construcción de la paz en Colombia. ¿Qué significa el fin del conflicto? ¿Qué es lo que vamos a firmar en La Habana? Que vamos a tener más seguridad y que el país va a tener condiciones que van a propiciar la inversión, la convivencia, en fin, el desarrollo. Pero hay que diferenciar, y yo creo que ya los doctores de Lacalle y Jaramillo lo han dicho muy bien, el fin del conflicto es una cosa y la construcción de la paz es otra cosa muy diferente. ¿Qué es la construcción de la paz? Es crear esas condiciones para que en el país haya más equidad y que podamos acabar con la violencia. ¿Qué significa tener más equidad? Pues hay que invertir en infraestructura, lo dijo muy bien Sergio, no solamente de vías que son muy importantes, pero también en infraestructura de aquellos temas que son públicos, donde debe haber más equidad, como es la educación, como es la salud, la protección social, las comunicaciones, el acceso a la información. Yo creo que es muy importante para que todos los colombianos tengamos acceso a la información y estemos conectados con un mundo que va a una velocidad tremenda. Tenemos que tener una institucionalidad fuerte, porque realmente yo creo que una de las principales causas del conflicto en Colombia ha sido la falta de presencia del Estado y sus instituciones
en todos los rincones del territorio nacional. Y mientras no tengamos esa presencia del Estado, que es a través de la institucionalidad, pues es muy difícil que tengamos la paz. Entonces, eso, muy a grandes rasgos, que ya lo han dicho aquí mis colegas, es la construcción de la paz. ¿Qué no es construcción de la paz para mí? El asistencialismo. Los modelos asistencialistas están mandados a recoger. Eso cuesta demasiado, discrimina, porque en un país como Colombia no tenemos presupuesto para darle casas o lotes o pedazos de terreno y proyectos productivos a todas las personas que hoy son víctimas o a las personas que se van a desmovilizar. Y además vamos a discriminar contra aquellos colombianos que son pobres pero que han actuado dentro de la legalidad y que por no ser víctimas o desmovilizados a lo mejor no van a tener acceso a cualquier dádiva. El asistencialismo crea dependencia y eso no es sostenible. Yo creo que tenemos que alejarnos. Nos cuesta mucho menos que el asistencialismo hacer modelos de desarrollo de infraestructura en lo público, servicios públicos, educación, etcétera, que ya lo mencioné, para que en el país haya más equidad. Y eso va a invitar a que haya más seguridad y haya más inversión. ¿Cuál es el papel de los empresarios en todo esto? Yo creo que el proceso de construcción de paz en Colombia va a estar principalmente en la ruralidad. Es en aquellas regiones más apartadas donde el Estado no ha hecho esa presencia fuerte que todos quisiéramos tener. Para construir paz en el campo, pues primero que todo se necesitan condiciones de seguridad física, obviamente, pero también seguridad jurídica, que haya las políticas claras para invertir. Voy a citar solo un ejemplo donde los empresarios podemos participar en el desarrollo de oportunidades y de paz en el campo, y es hacer agroindustria combinada con pequeños productores para hacer unos clústeres de producción en el campo que permitan que estas agroindustrias presten la asistencia técnica, presten asistencia en materia de mercados, hasta en financiación, para en conjunto empezar a desarrollar el campo en Colombia y dar oportunidades. Esto es una especie de alianza público-privada que le va a ayudar al Estado a financiar precisamente ese posconflicto o ese postacuerdo o la construcción de la paz. Y quiero terminar esto diciendo, Colombia hoy no tiene las políticas públicas adecuadas para crear agroindustria, empezando porque nadie puede tener hoy más de 1000 hectáreas para la producción en el campo. Se está haciendo una ley bastante compleja de los CIDRES para tratar de resolver esto, pero yo creo que esto se debería de resolver claramente y no tratando de darle la vuelta a una cosa muy limitante que hemos tenido hasta hoy. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con varias de las dudas que escucha uno en la calle sobre este tema. Primero, el tema procedimental es ¿qué falta? ¿Cuáles son los hitos formales que están por ser superados, empezando obviamente por el tema de plazos, la fecha del 23 de marzo y lo que viene después? ¿Por qué no precisamos de manera muy breve un poco eso, Humberto? Bueno, falta, de algún modo lo dijimos, el que llamamos punto 3 en la agenda, fin del conflicto, que está compuesto por cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Hago el acento en cada palabra porque cada palabra tiene un enorme contenido. Es cese de fuego, no solo de fuego, es cese de hostilidades. Tienen que terminar todas las hostilidades contra la población civil. Las cifras de homicidio han bajado, las cifras de secuestro han bajado, pero las FARC siguen extorsionando. Tienen que terminar la extorsión sobre la población civil. Tienen que finalizar todo tipo de hostilidades y actividades ilegales. Bilateral y definitivo en el sentido de que no es un cese provisional, no es un cese de estatua, es el fin de la guerra. Es el fin de la guerra, como lo dijo David, para abrir una etapa de siembra de una paz firme.
Luego viene el tema de dejación de armas, que está supremamente claro. Hace un año estuve aquí mismo y una de las inquietudes era una discusión absolutamente semántica y tuve ocasión de decirlo en ese momento. Se dijo que había una diferencia entre dejación y entrega, que los señores no iban a entregar las armas. Esa es una falsa discusión. Cada vez está más claro y hoy, clarísimo, la solicitud conjunta de Gobierno y FARC al Consejo de Seguridad y el aval del Consejo de Seguridad ya implica con claridad que habrá dejación de armas ante el componente internacional de la misión tripartita. Y no hay duda, nosotros tenemos que dar garantías a las FARC y ellos tienen que dar garantías. Ni se puede repetir la unión patriótica ni combinación de formas de lucha. Y luego un proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil que tiene características relacionadas, como lo dijo Sergio, con los elementos territoriales, los planes, los temas de sustitución de cultivos, participación comunitaria y unos elementos también de tipo político que yo podría abordar un poco más adelante. Y el otro tema es el dificilísimo tema de la refrendación, porque es un tema que se llena de disquisiciones de tipo jurídico. Yo quisiera dejar lo jurídico a un lado. La refrendación se pactó con dos propósitos. Pudiera no haberse pactado. Uno pudiera decir, yo firmo un acuerdo y el Congreso hace unas leyes. Se pactó primero para darle una muy profunda legitimidad política al proceso, de la cual se deriva la seguridad jurídica para los combatientes de ambos lados, para que este sea realmente el fin, para que haya una especie de cosa juzgada universal, es terminar la guerra en Colombia. Lo que se ha hecho por parte del Gobierno es convocar un plebiscito. Más allá de la discusión jurídica, yo quisiera que se valorara el gesto democrático del presidente Santos de preguntarle a los colombianos, tengo este acuerdo en La Habana, que es casi un borrador, llamémoslo así. Un día dije eso y me malinterpretaron, ¿no? Es un borrador en el sentido de que son los colombianos los que deciden. Luego, ese es el siguiente tema que tenemos que discutir con las FARC. Y ahí hay temas de metodología, una forma de trabajo nuevo, vamos a romper cinchas, casi una especie de conclave, a trabajar de tiro largo para lograr al máximo ajustarnos a la fecha del 23 de marzo que fue convenida entre el comandante de las FARC y el jefe del Estado. Ambas partes, yo quiero testificar que ambas partes estamos haciendo todo el esfuerzo para lograr lo más rápidamente dar por terminadas las conversaciones y dar el paso hacia una paz firme y duradera en Colombia. Plebiscito sobre el cual las FARC no están de acuerdo. Plebiscito sobre el cual no están de acuerdo. Y siguen en su posición de que lo que se necesita es una constituyente. ¿Por qué no elabora un poco en eso? Porque eso también le mete ruido a la, entre comillas, legitimidad de este mecanismo. Nosotros no somos partidarios de la constituyente, voy a tratar de abreviar y dejar los tecnicismos jurídicos para que nos entendamos. Primero, porque ese no es un mecanismo de refrendación, hombre. Si uno tiene un acuerdo no puede abrir una discusión, es como la segunda instancia de las conversaciones. Ese es un enorme error para los colombianos y para las propias FARC. Si estamos logrando un acuerdo no tiene sentido que volvamos a empezar a discutir para refrendar lo acordado. Y ese es, creo yo, el argumento esencial. Segundo, de los posibles métodos constitucionales para refrendar, si ese lo fuera, que no lo es el más dispendioso, el más complejo. Necesita una ley que convoque una constituyente, necesita dos votaciones, una que los colombianos lo acepten y otra para designar a los constituyentes. Necesita además un umbral de votos mucho más alto que los otros mecanismos. Y luego emprender una reforma constitucional, porque las FARC no quieren la constituyente que está prevista en la Constitución, sino una constituyente corporativa, con estamentos. Eso implicaría primero una reforma constitucional, pero más que eso, implicaría que los colombianos dejáramos de lado, por lo menos temporalmente, el hábito de votar para que los cuerpos colegiados se compongan en función de la fuerza política, el apoyo popular de cada quien. Luego, realmente, sinceramente, yo francamente creo que es un error el tema de la constituyente como mecanismo de refrendación. Lo que tenemos que hacer es que los colombianos votemos y allí ensambla armónicamente con el acto legislativo que se está discutiendo para que haya un mecanismo rápido, eficiente de votación de las reformas que se requieran, manteniendo la fidelidad del Estado a la palabra empeñada, porque no se trata de ir al Congreso a revocar lo pactado. Luego me parece que ahí hay plebiscito, acto legislativo con la Comisión Legislativa Especial y allí vendrá en forma rápida y eficiente la verdadera implementación jurídica de lo acordado y creo yo que esa arquitectura es bastante armónica.
Sergio, por favor. Una aclaración, porque yo no estoy de acuerdo con que las FARC necesariamente estén en desacuerdo con el plebiscito. El punto 6 del acuerdo general tiene un subpunto que se llama refrendación. Desde el comienzo, por las razones que dijo Humberto, estuvimos de acuerdo en que esto necesitaba un mecanismo de refrendación. Y es obvio que los colombianos tienen la última palabra, lo han dicho los presidentes del primer día del proceso. Ellos tienen interés en la constituyente, dicen que para refrendar los acuerdos, pero en realidad sienten que es una forma de blindar lo acordado. Entonces el problema que tenemos es más bien cómo atacamos ese problema, dar garantías que lo que se acordó se va a cumplir, y separemos los dos problemas, el de la refrendación del blindaje de los acuerdos. Sergio, estoy seguro que usted cuando sale a la calle encuentra mucha gente o gente crítica que le hace, para ponerlo en términos coloquiales, la aseveración de que el país se le está entregando al castrochavismo. ¿Usted qué responde? Bueno, lo primero es que me parece que la gente en general es supremamente amable y que esas voces tan críticas se oyen más en la esfera de los medios y las redes sociales. Pero mire, la agenda que se acordó bajo la dirección del presidente fue una agenda muy precisa, con unos puntos muy precisos, de cosas que pensábamos que había que hacer de todas maneras, pero que se pueden hacer de mucha mejor manera si terminamos el conflicto, porque además, como ya dije, nos asegura que el conflicto no se va a repetir o que no van a surgir nuevas formas de violencia. Y el que se tome el trabajo de leer esos acuerdos, que es cierto, son largos, son un ladrillo, leer esos acuerdos no es una diversión, pero encontrará que realmente lo que ahí se ha acordado está al nivel de las mejores prácticas en materia de desarrollo rural, en materia de participación política, en materia de política contra las drogas. Eso es lo que hemos hecho. Y yo sugeriría lo siguiente, que alguien se tome el trabajo de ver las propuestas que estaban haciendo las FARC en el Caguán y lo que han acordado hoy. Y verán que son dos universos completamente distintos. Nosotros creemos que, digamos, yo estoy de acuerdo con Humberto que estamos en la recta final. Yo siempre he sido muy optimista sobre este proceso, pero incluso si por alguna razón terrible, se nos cayera el proceso en los próximos meses, esas cosas habría que hacerlas así de todas maneras, a mi juicio. David Bojanini estuvo en La Habana. ¿Cuál fue su impresión? Cuéntenos de alguien que es externo a la negociación, que llega y se reúne con estas personas y qué impresión trajo de vuelta. Bueno, nosotros hace un par de meses, tal vez el año pasado, finales, tuvimos la oportunidad, un grupo de empresarios, de ir a La Habana y conversar con los señores del secretariado de las FARC. Nos llevamos una impresión muy interesante. Primero que todo, en el enunciado inicial de ellos manifestaron su compromiso con la paz. Escuchar esto de parte de ellos pues nos sorprendió bastante, pero dijeron: estamos comprometidos con la paz. Nos manifestaron cosas positivas e interesantes también, como decir: nosotros no estamos esperando que ustedes, los empresarios, nos vayan a emplear en sus empresas, nosotros queremos montar proyectos productivos, queremos que nos apoyen con asistencia técnica y nos enseñen en lo que ustedes conocen a desarrollar proyectos productivos. Una cosa muy importante que manifestaron es su temor en temas de seguridad. Ellos quieren montar un proyecto político, pero tienen mucho miedo a que les pase lo mismo que le pasó en Colombia a los miembros de la Unión Patriótica, y tienen toda la razón en expresar eso. Manifestaron algo en lo que nosotros no estuvimos muy de acuerdo y se los manifestamos, como el deseo de desmovilizarse todos juntos y ubicarse ellos, los desmovilizados, en unos territorios especiales de paz, que es un tema de discusión en la mesa, entiendo, lo cual tiene ciertos riesgos, como por ejemplo, al estar todos juntos, y así se los manifestamos, entonces
primero que todo, pues ustedes a lo mejor van a crear su propia institucionalidad, una especie de repúblicas independientes que no sería aceptable de ninguna manera, porque tendrían sus propias reglas del juego, y yo creo que estamos dentro de Colombia y esa soberanía no la podemos perder. Eso se les manifestó claramente. También les expresamos muy claramente algo que yo quiero decir hoy aquí, y es que la empresa privada es tal vez la fuerza más importante en un país como el nuestro para generar desarrollo, para generar crecimiento, para generar las condiciones para tener más empleo y tener paz y mejores oportunidades para todos. No podemos cambiar nuestro modelo económico a un modelo donde no exista la empresa privada. Eso no lo vemos claro y así lo expresamos. Obviamente, quiero hacer una aclaración, es la empresa privada formal, legal y sostenible, porque también tuve la oportunidad en ocasiones de participar en foros de reconciliación con víctimas y tienen satanizada la empresa privada, pero ¿cuál empresa privada es esa? La minería ilegal, los que dicen llamarse empresarios, que tienen toda la informalidad, la gente no tiene seguridad social, no pagan prestaciones sociales, desplazan a la población, esos no son empresarios, esos son delincuentes y no podemos decir que esa es la empresa privada colombiana y hay que hacer esa diferenciación muy importante. Finalmente, les dijimos que el modelo de país que nosotros queremos no es Venezuela. Nosotros queremos un país que invite a la inversión, un país competitivo que esté preparado para un mundo global, un país donde no reine el asistencialismo, el populismo y la corrupción. Y en eso fuimos muy claros y no tuvimos una respuesta contraria a lo que dijimos. Es más, siendo un poco infidente, dijeron: nosotros no estamos apoyando el castrochavismo, que nosotros no lo mencionamos para nada. Muchas gracias. Humberto de la Calle, aún así uno mira las encuestas y las encuestas muestran aparentemente una foto contradictoria. El apoyo mayoritario a las negociaciones de paz, pero al mismo tiempo el increíble o elevadísimo escepticismo en el sentido de que van a disminuir los niveles de violencia, de que va a disminuir el narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Cómo compatibiliza ese respaldo con al mismo tiempo esa incertidumbre? Y un poco también mezclado con el tema de la percepción de que nos vamos a tener que tragar, y excúsenme la expresión, muchos sapos en este tema, y cuáles van a ser. Dijéramos, es evidente lo que estás diciendo, Ricardo. Es una coexistencia como rara. Un gran apoyo, 60, 65%, pero también un escepticismo que a mí me parece natural. Pues es que, primero, el pasado. La degradación del conflicto en Colombia ha sido tal que, por ejemplo, la participación en política de la guerrilla era el punto de partida antes de estas negociaciones. Era obvio. En el 91, usted y yo, recuerde, eso nadie en Colombia ponía en duda, en esos procesos exitosos, que se hacían para que unos señores sin armas entraran a la democracia. Hoy hay una resistencia enorme a la participación política. Incluso una cosa terriblemente sorprendente, es más la actitud negativa frente a la participación política que la solicitud de cárcel para la guerrilla. Entonces dijéramos que hay un escepticismo que es natural. Yo creo que además se ha incrementado por la habladera de las FARC, perdóneme que le diga con toda franqueza. Es que esa cosa de estar todos los días a las 8:30 de la mañana haciendo miles de propuestas, algunas bastante alucinantes, actuando de manera agresiva, les hemos dicho 1000 veces, hombre, ustedes pareciera que están trabajando con la oposición. Y por fortuna yo creo que este es... Por fortuna me parece que hemos ido logrando aunar, dijéramos, mensajes comunes. Un solo ejemplo, la presentación conjunta que hicimos de la solicitud, digo públicamente, al Consejo de Seguridad, donde hablamos Márquez y yo, se hizo, dijéramos, en armonía, lo que demuestra que creo yo que estamos llegando a unos puntos nodales de acuerdo donde podamos superar ese escepticismo. Los sapos, estos son acuerdos que implican concesiones de todos. Por un lado,
lo dijo David y yo creo que es cierto, y yo lo digo de otra manera, las propias FARC han presentado posiciones, algunas muy radicales afuera, pero en la mesa todo lo que se ha acordado está dentro del Estado de Derecho occidental. Yo pido que se lean los documentos. Ahí no hay ninguna desviación estalinista. No nos hemos salido de la línea, claro, de una democracia enriquecida, con cambios profundos, con limpieza e higiene de la política, con lucha contra la corrupción. Claro, ahí hay, dijéramos, una oportunidad de transformación. No porque creamos que las FARC sean el vocero para hacer las transformaciones en Colombia, sino porque creemos que la garantía de no repetición se deriva también de esa actitud de encontrar el acuerdo como una gran oportunidad de cambio. El tema de justicia, y con esto termino, parecía el más difícil. Hace un año que estuve aquí también, imposible. Recordemos las quejas de hace un año, que si van a dejar las armas o no las van a dejar, está claro. Que si van a aceptar algún tipo de responsabilidad penal. Está un sistema en el cual hay sanciones y penas en función del comportamiento de cada combatiente para que acepte su responsabilidad, dé la cara a las víctimas, repare, cuente la verdad, lo cual desemboca en sanciones restrictivas de la libertad, y el que no obre así, pues tiene hasta 20 años de cárcel en régimen ordinario. Es un mecanismo absolutamente equilibrado. Aquí prometimos hace un año que no habría amnistía general y hemos cumplido. Los delitos internacionales van a ser investigados y sancionados. El sistema de justicia es un sistema de justicia, no es extrajudicial, no es una manera de despachar amnistías. La conexidad con el delito de rebelión se resolverá a través de una ley, Yo quisiera subrayar eso. Luego, realmente me parece que hay un esquema tremendamente equilibrado que cumple los estándares internacionales y que cumple también el deseo de los colombianos. Yo respeto naturalmente quienes creen que tendría que haber penas de 40 años, que los señores tienen que irse para la cárcel, que no pueden participar en política, pero me parece que lo que se ha logrado es un esquema que no sacrifica la justicia, que propende por la reparación de los derechos de las víctimas, que busca la verdad, la justicia y la reparación, pero que no impide la paz. Me parece que ese, que es un equilibrio enormemente difícil, yo creo que se ha logrado. Y hay una dosis de renunciamiento, está bien, aceptado. Creo que todos tendremos que ceder y me parece que es la única manera de llegar para poner fin a un conflicto y abrir una etapa de, llamémosla, de cambio de piel de Colombia, que es lo que nosotros creemos que debe suceder. Sin embargo, entidades que no son precisamente voceros de ningún gobierno como Human Rights Watch fueron muy críticas en su pronunciamiento sobre este sistema de justicia al que usted se refiere. ¿Qué responde al respecto? Dijéramos que en su momento Sergio le respondió al señor Vivanco. Ahí encontramos, yo digo, 3 categorías de cosas. Unas que obedecen a posiciones absolutamente respetables. Coincide, por ejemplo, con posiciones del señor procurador que dice, no, las sanciones, hay unos estándares sobre sanciones que aquí no se satisfacen. Las sanciones tienen un alto componente retributivo. En la medida en que uno esté pensando en las víctimas, la dimensión de la impunidad también depende de la reparación a las víctimas. En efecto, se ha hecho un esquema de sanciones reparadoras entre 5 y 8 años para quienes reconozcan su responsabilidad y cuenten la verdad, y a nosotros nos parece que desde el punto de vista de una víctima, ese es un sistema que satisface mejor la terminación de un conflicto. Yo me pregunto, para una víctima, ¿qué es mejor? Que entre un proceso de reparación, de desminado, de reconstrucción de las infraestructuras destruidas, de reconstrucción del tejido social, o simplemente ir un número de años a una cárcel en Bogotá, aislado de la sociedad. Me parece que ahí hay, claro, una cosa en la que los colombianos tendremos que opinar y escoger, y la mejor respuesta para esto es que lo resuelvan los colombianos. Una segunda franja, francamente, contiene afirmaciones con las cuales no estamos de acuerdo. Los compromisos internacionales de Colombia son investigar, juzgar y castigar, y esos compromisos se cumplen. La naturaleza y forma de las penas, lo dijo en el foro de la Universidad del Rosario el señor Stuart, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional. La característica y el cumplimiento de las penas depende de cada país, hace parte de la soberanía del país. Y por último, ya fuera de lo del señor Vivanco, dijéramos en lo que circula,
también lo que yo veo es una gran desinformación y una capacidad de inventar situaciones absolutamente alucinantes. Lo cierto es que hay un sistema, que es un sistema judicial, que recibe las manifestaciones de verdad, que exige acudir a la Comisión de la Verdad, que habrá sanciones reparadoras, que habrá monitoreo y vigilancia sobre el cumplimiento de las sanciones, que eso implica una restricción de la libertad, y a mí me parece realmente que es un sistema bastante equilibrado. Sergio, una palabrita sobre este asunto de los sapos, porque yo no niego que hay cosas que a mucha gente no pueden no gustarle, pero a mí me parece que es un asunto de perspectiva. Es decir, si la perspectiva es la de la justicia ordinaria, qué pasa con un criminal, pues evidentemente eso no es lo que va a ocurrir. Pero si la perspectiva es qué es lo que ha pasado no solamente siempre en Colombia, sino en todo el mundo en un proceso de paz, realmente lo que se logró, decimos con cuidado, es único. Una guerrilla que acepta someterse a un tribunal y responder por sus crímenes internacionales, por lo que pueda constituir un crimen internacional, un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Eso no ha pasado en ningún proceso del mundo. Una guerrilla que acepta no solamente eso, sino participar en lo que llamamos un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde hay una condición básica, y es: usted puede tener ese tratamiento más favorable que describió Humberto, pero con la condición de que usted realmente cuenta todo lo que hizo. Usted va al tribunal, usted va a la Comisión de la Verdad, usted repara y usted además va a tener que someterse a unas condiciones que hemos llamado restricción efectiva de la libertad, que va a vigilar un mecanismo de monitoreo y que va a supervisar un tribunal. Eso realmente no ha pasado en ninguna parte, y además yo creo, si estamos realmente en una transición, que todo eso es mucho más útil para la transición que decir que el señor pasó 10 años en la cárcel de Itagüí, porque todo lo que va a tener que hacer va a contribuir además a esos objetivos de convivencia y a los objetivos de la construcción de la paz. Los problemas que se presentaron en el caso de la negociación con los paramilitares no son de alguna manera un campanazo de alerta para que este sistema no experimente fallas similares, más allá de obviamente las diferencias obvias entre uno y otro. Entonces, nosotros hemos tratado en todo esto, es la instrucción del presidente, de aprender de los errores y también de las cosas bien hechas del pasado, de verdad, con toda humildad. Creo que sí tenemos, el reto mayor en este momento no es el que está señalando Human Rights Watch, que además tiene muchos supuestos sobre qué es lo que va a ocurrir si que todavía tengamos leyes y nada. El reto mayor es el reto de implementación. Tenemos que escoger unos jueces muy bien escogidos, que den garantía a todos los colombianos, montar un sistema que realmente sea ágil, que se mueva. No puede ocurrirnos lo de justicia y paz. 10 años se produjeron, hasta hace muy poco tiempo solamente iban en 14 condenas, eso ya ha subido. O sea, eso es lo que se trató de corregir acá, pero es cierto que va a haber unos retos grandes de implementación. David Bojanini, con una anotación particular. Una de las cosas que uno escucha en la calle es decir, hombre, ¿por qué nos metemos en este proceso finalmente cuando uno mira cómo le ha ido a Colombia a lo largo de los últimos 50 años de este conflicto de baja intensidad? Como dicen los académicos, es que hemos tenido unas buenas tasas de crecimiento, la pobreza ha disminuido, la clase media ha aumentado de tamaño, particularmente en este siglo. ¿A qué nos metemos en ese lío si como vamos bien? O cuando se hagan esas discusiones, ¿usted qué opina? Antes, dos anotaciones sobre justicia. El tema de no repetición, que ya lo mencionó Sergio y Humberto, yo creo que es muy importante. O sea, hay unas condiciones especiales de justicia, pero si se da la repetición, se le aplica toda la fuerza de la ley. Yo creo que eso es bien importante. Lo otro, que yo creo que para que lo de los sapos no sea tan duro, es que el tratamiento para otras personas que han estado involucrados en el conflicto, como son los agentes del Estado, los militares, policías, etcétera, y hasta personas de la sociedad civil que se han visto envueltos en temas de pagar extorsiones o cosas, en unos casos aún más graves, pues que también haya un tratamiento simétrico, sobre todo pues con los militares que han estado involucrados directamente en el conflicto. Entonces, que ahora los militares tengan penas de 40 años mientras los señores de las FARC
tienen unas penas más cortas. Yo creo que eso es bien importante. Sí, muy buen punto, muchas gracias. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que la paz no es una responsabilidad de algunos colombianos, es una responsabilidad de todos. O sea, hay personas que están viendo la paz desde el papel de ser meros espectadores del proceso. Y uno como espectador pues se sienta a decir, eso me gusta, eso no me gusta, eso lo critico, y otros que ayudan a generar una cosa que es la que no nos deja avanzar en los mecanismos de refrendación, que es el miedo a tantas cosas que estamos mencionando aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como miembros de la sociedad, todos somos responsables de construir la paz en Colombia. Y es que los que no hemos vivido la violencia, como no la sufrimos, como no nos han matado a algún familiar, como no hemos sido amputados por pisar minas quiebrapatas, porque nosotros no andamos en esos territorios, porque no nos han desplazado y nos han quitado nuestras tierras, algunos sí, y los que han vivido la violencia, paradójicamente son las personas que están más dispuestos a reconciliarse y a buscar la paz. Entonces, eso es muy importante que los colombianos lo entendamos. Es muy fácil decir, sigamos como estamos, porque el país al fin y al cabo sigue funcionando. Pero decir eso es olvidarnos de una Colombia remota, distante, a la que no estamos expuestos muchos de los colombianos que vivimos en las ciudades y que estamos de alguna manera alienados de esa realidad. Simplemente decir, sigamos así. Yo prefiero seguir así que tener que tragarme todos estos sapos. A mí me parece eso una falta de solidaridad tremenda y una irresponsabilidad tremenda con el país. Humberto, uno de los temas que uno escucha para quien viaja de parte de quien viaja a las zonas apartadas es también un gran escepticismo en regiones, Tumaco, el Catatumbo, en el sentido de decir, allá se están poniendo de acuerdo y esto finalmente lo que vamos a cambiar es un actor violento por otro, como pasó en la época de los paramilitares, una serie de grupos pues, que se acabaron convirtiendo en BACRIMs, con la percepción además de que el tema del narcotráfico va a estar presente, que la legalidad, que de alguna manera quien tenga el fusil va a ocupar ese espacio o ese vacío incluso que se deje. ¿Cómo llegarle a la gente de las regiones apartadas con el mensaje de que efectivamente estamos ante una mejora real en su calidad de vida? Pues justamente cuando hablamos de garantías, el general Naranjo y el general Mora están trabajando en un esquema de garantías que es de doble vía y que uno de sus elementos es una estrategia de control territorial que impida que los vacíos del retiro de la guerrilla sean copados por actividades ilegales, BACRIM, crimen organizado. Son garantías para quienes dejen las armas, pero garantías también, lo repito, para la sociedad, para que no haya armas y urnas y para un enorme esfuerzo destinado a combatir el crimen organizado. Yo creo que ese es el capítulo que sigue, por eso hablamos de paz con seguridad, paz con seguridad. Estamos trabajando en un plan para impedir ese trasvasamiento de grupos ilegales, un plan que implica combatir el crimen organizado, como de hecho ya ha tenido éxito el presidente Santos en esta tarea, porque eso hay que reconocerlo también, pero que incluso llegue a trabajar con esos circuitos locales de corrupción, ese circuito políticos corruptos, copamiento, cooptación de los recursos locales en un escenario de cooperación con organizaciones criminales que tienen que ser combatidas allí. Por ejemplo, lavado de activos no es la alta corrupción. Hay que ir a la corrupción local, a combatirla. Me parece que la decisión estratégica más grande que tiene que tomar Colombia es combatir de verdad la corrupción, que es la manera de liquidar el crimen organizado.
esa intervención complementada con otro de los temores, que una parte de los efectivos de las FARC, particularmente los que están involucrados en el negocio del narcotráfico, simplemente pues se van a quitar el camuflado y pueden perder el nombre, entre comillas, de la franquicia, pero van a seguir en actividades delictivas. ¿Cómo responde usted a ese tema? A ver, ese se conecta con el anterior. Yo creo que en esto hay que ser muy realista. Ese es el reto mayor que tenemos, el reto, digamos, de la construcción de paz y de llevar instituciones a esos territorios. Y es normal que la gente allá hoy todavía sea escéptica. ¿Por qué? Primero porque las FARC, ya lo dijo Humberto de la Calle, si bien han cumplido juiciosamente un cese al fuego unilateral que hay que reconocer, siguen extorsionando a todo el mundo y la gente dice, bueno, aquí qué es lo que está cambiando. Y luego porque hay la experiencia de la desmovilización de los paramilitares que llevó a la creación de diferentes formas de crimen organizado ligadas a la droga y a la extorsión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora para que eso no vuelva a ocurrir? Pues justamente toda la lógica de este proceso es una nuevamente no repetición, y eso quiere decir que hay que hacer un proceso de desmovilización más ordenado. Ahí tengo una pequeña diferencia con algo que dijo David. Es absolutamente cierto que es inaceptable que las FARC tengan unos territorios, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Pero uno sí puede pensar en maneras de reincorporación que tienen elementos un poco más colectivos, justamente para mantener el control de esos hombres, no todos juntos de todos lados, pero para mantener el control de esos hombres y que no terminen reclutados por nuevas bandas. Ahí hay una medida. Luego están los planes de seguridad que mencionó Humberto de la Calle, que tampoco son solamente responsabilidad de La Habana, son principalmente responsabilidad del Ministerio de Defensa, y eso lo están haciendo en este momento, un modelo de seguridad para que la seguridad sea no solamente de las FARC, sino de las comunidades en los territorios. Pero por último, a mí me parece que es supremamente importante cómo es que se van a hacer los programas en los territorios, y en la medida en que la gente se empodera, en la medida que le da oportunidades a los líderes que hay en todas esas comunidades de participar, de ayudar a decidir qué es lo que hay que hacer ahí, pues eso va expulsando esas formas de ilegalidad y se va construyendo paz. David Bojanini mencionó en su intervención el tema del asistencialismo no, o para ponerlo de manera más coloquial, no se va a regalar. Estamos partiendo del principio que no se va a regalar plata, que no se va a instituir un sistema de subsidios generalizado. ¿A qué sí le juega entonces el tema de la empresa privada un poco de manera más concreta, más allá de esas asociaciones con el sector público en términos de inversiones y de las propias oportunidades que pueden surgir? Bueno, yo mencioné algo que es importante y es la construcción de infraestructura, y cuando hablamos de infraestructura, como lo dijo Sergio, estamos hablando más allá de las carreteras, es la infraestructura educativa, es la infraestructura de la protección social, de la salud, es la infraestructura de las comunicaciones, el acceso a la información, es la infraestructura de los servicios públicos, el agua, la energía eléctrica, todas esas cosas. Cuando estas cosas se desarrollan y se implementan en las diferentes regiones, la inversión brota como brota cualquier semilla, y lo hemos visto en muchas partes. Cualquier pequeña obra de infraestructura que se haga en una zona deprimida, la inversión empieza por las mismas personas que son habitantes de esas poblaciones. Entonces yo creo que ahí es donde está el secreto de todo esto, porque el asistencialismo cuesta demasiado y nosotros estamos en un momento en que el país tiene un problema fiscal serio. Entonces tenemos que pensar y ser creativos de cómo, como lo dice el ministro Cárdenas, es austeridad inteligente, y austeridad inteligente es no asistencialismo y más bien inversión para que haya más equidad en esos temas sociales. Mire, yo tuve la oportunidad hace algún tiempo de ir a un campo de estos de desmovilizados, y una de las cosas que uno hace ahí es preguntarle a unas personas que acaban de desmovilizarse, ¿usted por qué se metió a la guerrilla? Jóvenes, hombres y mujeres, y la respuesta que uno espera escuchar es, pues porque me obligaron, me reclutaron a la fuerza, y eso no es lo que más se escucha ahí. Puede que haya casos, pero lo que más se escucha es gente que vive en regiones apartadas donde no hay nada distinto a un rancho donde viven, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso
a nada que les permita crear un proyecto de vida, y llegan unos señores armados que ostentan el poder en esa región y le dicen, venga, yo le presento un proyecto de vida. Y lo aceptaban, y después se daban cuenta que era algo terrible, pero ya estaban metidos en algo que es difícil salirse. Entonces, realmente lo que yo digo es crear esas condiciones para la inversión, y ahí vamos a estar los empresarios de todo tipo. La inclusión es muy importante para crear la paz. ¿Y la inclusión qué es? Es darle oportunidades a la gente, la financiación. Por eso también los empresarios, los que estamos en el sector financiero, tenemos que pensar en formas de hacer más inclusión. Obviamente, inclusión sostenible, porque no se trata, porque volveríamos al mismo asistencialismo que acabaría con las empresas, pero ver cómo podemos darle a estas personas acceso al crédito, acceso a la protección de su patrimonio, por pequeño que sea, y esto les va a dar oportunidades a las personas de surgir, de salir de la pobreza. Muchas gracias. Humberto de la Calle, todo esto ocurre en un momento de desaceleración de la economía colombiana. La crisis, sobre todo en los precios del petróleo, han incidido en que si en el 2003 el 20% de los ingresos públicos venían de esa fuente, para el presupuesto de este año esa proporción es cercana al 0. La caída en las cotizaciones del crudo nos ha golpeado de manera fuerte. Este año comenzó aún peor en ese sentido. Cuando uno lo mira con todos y lo compara con todas estas necesidades que surgen en un escenario de posconflicto, pues obviamente tiene que hacer cuentas. ¿Cómo se cuadran esas cuentas y cómo ve usted el tema? Lo primero es reconocer que hay retos nuevos. Dijéramos, sería un ciego el que no entendiera que la situación ahora es distinta a la de hace 2 años. Yo por chiste le dije a las FARC, hombre, ustedes son expertos en perder oportunidades. En el 91 no quisieron lograr un acuerdo que hubiera sido en el terreno, por ejemplo, de justicia probablemente menos traumático. Y ahora no aprovecharon, hace 2 años hubiéramos podido negociar en mejores condiciones. Sin embargo, esos retos se pueden asumir de la siguiente manera. Por un lado está el famoso dividendo de la paz. Yo sé que los economistas discuten si existe o no existe, pero lo que ha hecho Planeación Nacional es un estudio muy serio bajo la dirección del propio presidente Santos y de Simón Gaviria, totalmente empírico. Han tomado más de una decena de casos donde la firma de los acuerdos ha significado un aumento del crecimiento del Producto Interno Bruto de verdad, más, dijéramos, el efecto sectorial en actividades como el turismo o en ciertos casos la agricultura, la inversión extranjera. Luego, realmente, en primer lugar, hay unos propios réditos que provendrán de la firma misma del acuerdo y de la implantación de un proceso de paz. Segundo, hay zonas donde realmente no hay inversión y la existencia del conflicto ha impedido que esas zonas se integren. Hay un tema muy importante de integración, como ya se mencionó. Me parece que ahí se abren nuevos escenarios de inversión, de nuevas actividades económicas que tienen que redundar en un ejercicio fiscal mucho más sano. Yo aprovecho porque, oyendo a David, quisiera también aprovechar un tema que él planteó sobre la utilización del campo en Colombia. Realmente él ha dicho con razón, es un gran momento para la agroindustria. Viene una escasez mundial de alimentos. Colombia no puede perder esa oportunidad. Colombia es el 7º país del mundo en potencialidad de producción de alimentos. Si no tuviéramos conflicto, los expertos muestran que estamos en condiciones de producir 700.000 toneladas al año más de alimentos. Pero la tesis de David es muy interesante. Esto hay que hacerlo con una concepción distinta, más agroindustrial, de mayores dimensiones. Eso es totalmente compatible con lo acordado en La Habana. Lo acordado en La Habana tiene un fuerte acento hacia la economía campesina, hacia vencer el microtráfico, hacia mirar cómo el campo se nos ha quedado atrás, a integrar el campo, que es el escenario y el origen del conflicto. Pero eso no es incompatible con un proceso. Hay tierra para todos. Hay tierra para todos, hay casi 22 millones de hectáreas sin utilización eficiente en un país como Colombia. Luego, realmente yo creo que ese problema se puede superar. Y habrá también cooperación internacional, pero también los colombianos tendremos que afrontar las demandas de unos procesos que, como lo señaló Sergio, hay que mirarlos de la siguiente manera.
El fin del conflicto es una oportunidad, pero es una oportunidad también para cumplir metas que tendríamos que cumplir de todos modos. Ese es un punto extraordinariamente importante. Todos los temas de la agenda corresponden a elementos que son convenientes para Colombia y puntos que tenemos que resolver con el apoyo de todos los colombianos. Realmente la paz es de todos, la paz no es del gobierno. El líder es Santos, la paz, sin embargo, es de todos los colombianos. Y ahí tendremos todos que aportar lo que nos corresponda. Discutamos un poco más esta idea de los beneficios de la paz. A mí en particular no me gusta tanto el término beneficios, yo prefiero verlo como oportunidades. Hay una discusión en este momento entre economistas sobre cuántos puntos del PIB subiría, cuánto subiría el PIB colombiano si tenemos un acuerdo. Unos dicen 2, 3 puntos, otros dicen no, en fin. Pero me parece que esa no es la discusión. La discusión es qué oportunidades va a haber si hay un acuerdo de paz. Y yo creo que las oportunidades son inmensas. Primero, desde el punto de vista de los empresarios y la economía. Pues hay encuestas de la Universidad de los Andes mostrando algo así como el 40% de los empresarios dicen que dejaron de invertir por razones del conflicto, el 70% dice que el conflicto lo afectó, en fin. Pero además lo que vamos a implementar, por ejemplo, en materia de cosas que parecen técnicas pero son fundamentales, como hacer un nuevo catastro rural, garantizar los derechos de propiedad en el campo, moviliza la economía rural, evita la violencia, le da recursos a los municipios, realmente es un cambio fundamental. Y no solamente en lo económico, en lo social, un país que tiene, a veces nos olvida, 6 millones de desplazados, el 95% debajo de la línea de pobreza, el 75% debajo de la línea de pobreza extrema. O sea, ¿cuáles son los cambios? Son inmensos los cambios sociales que podemos hacer. Y en la política también, lo he hecho muchas veces Humberto de la Calle, la política colombiana se va a abrir, va a ser más interesante, la gente va a participar más. Este es un país donde la gente quiere sobre todo ser reconocida, tener la oportunidad de tener voz y hablar en esos territorios, y todo esto, esas son las oportunidades y los beneficios reales de la paz. Estamos hablando, según ustedes, de que la paz es más una inversión que un gasto, que es de alguna manera como se ha querido transmitir en el sentido del costo del posconflicto. ¿Es válido? Absolutamente, lo dijimos ya otra vez. Eso es lo que hay que hacer, aprovechemos esta oportunidad. Me quedan 3 minutos para cerrar esto. Estamos en una democracia, pero aquí existe la dictadura del reloj. 1 minuto de reflexión final de parte de David Bojanini. Bueno, vuelvo al tema que ya hemos mencionado. La paz es una responsabilidad de todos y voy a hablar principalmente de quienes somos líderes de la sociedad, líderes empresariales, líderes cívicos, líderes políticos. Como empresarios, yo creo que ya lo dije, tenemos que promover la empresa formal, la empresa legal y la empresa sostenible que respeta el medio ambiente y que actúa en equilibrio con todos sus públicos, definitivamente, y es algo que es una responsabilidad de nosotros los empresarios. Gremios que no realmente estén buscando el desarrollo y que no estén buscando cómo lograr más subsidios para unas minorías que participan en ellos. Y finalmente, la política. Tenemos que cambiar la forma de hacer política. Con una política corrupta y clientelista, no podemos construir la paz en Colombia. Lo más excluyente y lo que más violencia genera es la corrupción. La corrupción excluye. La captura de rentas por parte de los oportunistas, que no solamente estamos hablando de políticos amangualados con personas civiles del sector privado. Esa captura de rentas son rentas que se utilizarían para la construcción de la paz. La evasión de impuestos es la peor forma de corrupción que hay, porque si nosotros los colombianos todos pagáramos los impuestos que nos corresponden, no necesitaríamos hoy una reforma tributaria, y eso es clarísimo. Entonces, para terminar, simplemente decir que esto es una responsabilidad de todos los colombianos y todos tenemos que hacer ese examen a ver cómo todos apoyamos la construcción de un país diferente que pueda vivir en paz. Sergio.
Yo solamente yo firmo y suscribo todo lo que dijo David Bojanini. Me parece que estamos en un escenario. Hay dos opciones. Estamos en una Y. Uno, o piensa en este proceso como un problema ya de unos señores de una guerrilla que finalmente dejan las armas y nos dejan en paz y seguimos haciendo lo que estamos haciendo todos los días, o con la actitud de David Bojanini decimos, no, mire, no podemos ser espectadores de la paz, tenemos que ser actores de la paz, si no, esto no se va a poder hacer. Realmente yo creo que la movilización de la sociedad alrededor de este propósito es lo más importante que tenemos que lograr, y yo sí los invito, como hicimos ayer con los niños del Pozón, a reflexionar cada uno, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que este sueño se haga realidad? Humberto, su minuto con un punto adicional es, usted ha venido todos los años, cuando dentro de un año esté sentado aquí en el escenario de este teatro, probablemente con un moderador mejor, ¿qué nos va a decir? No, en un año ya tendremos que estar realmente con un conflicto terminado en Colombia. Para lo cual, además, quiero decirle al ELN que ya es hora de que ingrese también a las conversaciones. Diez segundos son suficientes. La democracia no es unanimidad. Nosotros recibimos las críticas con humildad republicana, las entendemos, nos sirven de alerta, son bienvenidas. Nosotros no estamos diciendo dogmáticamente que tenemos la razón en todo lo que decimos, recogemos las críticas. Hay disenso, pero la democracia se construye sobre el disenso, sobre el respeto al otro. Aquí vamos a tener voces nuevas en la política el día que firmemos el acuerdo. Tenemos que aprender a convivir con eso, en la tolerancia, en la inclusión. Sin autoritarismo, lo que sigue de todos modos es el trámite de conflictos sociales que existen. El conflicto no es equivalente a las FARC. El conflicto va más allá de las FARC y tendremos que seguir afrontando conflictos en Colombia, con la fuerza tranquila, con el diálogo, con el convencimiento de que la democracia tiene resortes para esto. Sin autoritarismo, insisto, sin populismo, me parece que es sobre el disenso que tenemos que construir una paz para todos los colombianos. Yo diría, la paz es posible, preparémonos para la paz. Muchas gracias. Con eso llamábamos por concluido este evento. Muchas gracias a los panelistas. Muy buenos días.